Lo podríamos ver como un capítulo más dentro de noticias empresariales. Sin embargo, es un síntoma bien evidente de algo mucho más profundo y es la crisis industrial que está viviendo nuestro país y más en concreto la industria láctea. Vamos a estar abordando el tema del cierre de Calcar y de la situación productiva industrial de nuestro país. Vamos a repasar primero, antes de presentar a nuestro invitado, un tape donde hay una crónica que se le hace al propio ministro Castillo en torno a este tema. Mira, todo dicho. Lo que terminamos acordando es hacer una serie de contactos, tomar una serie de acciones para no morir con los ojos abiertos. Nosotros no nos resignamos a defender una industria nacional, la industria láctea de nuestro país, y evitar que otra vez sean los trabajadores, las trabajadoras y los productores del lugar los que terminen pagando los costos más caros a veces de un fracaso de la gestión, como en este caso estamos hablando. Así que por ahora lo que hemos propiciado con los trabajadores, la voluntad expresa de ellos de también, si tuvieran que mantener y recibir leche, aún sabiendo que no están cobrando salario, lo van a hacer para procesar y mantener la industria abierta. Venimos, de la noche a la mañana suceden todos los conflictos, toda la reestructura de empresas, todos los cierres de empresas, bueno, no nos están dando mucho margen para encontrar soluciones en donde se ve que los problemas se venían gestando desde antes y revientan ahora. Pero insisto yo con esto, hoy tenemos una situación que ocupa a unos 40 o 50 productores, por lo que nos explicaron, y son productores chicos de esta zona de Colonia. Ocupa a 60 o 70 trabajadores y trabajadoras de una zona en donde el trabajo no abunda, por lo tanto, bueno, vamos a hacer todas las gestiones posibles y evitar el cierre. Bienvenido Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un gusto enorme compartir la tarde con ustedes. ¿60 o 70 o 107 finalmente? Por la información que yo tengo son 107 compañeras y compañeros y más alrededor de 50 pequeños productores. Bien. El daño importante, ¿no? Bien, a ver si nos ayuda a entender un poquito el panorama, porque algunas circunstancias, entiendo, vienen de la afuera, que puede ser desde el precio internacional de la leche o del clima, sequía. Pero después también hay una cuestión bastante interna de por ejemplo, el 75% que lo toma Conaprole en toda la industria lechera. ¿Qué cintura le va dejando a los pequeños productores? ¿Era inevitable que esto pasara? ¿Hay manera de revertir esto? ¿Hay que pensar la industria desde otro lugar ahora? Para nosotros, como sindicatos industriales, esto forma parte de una problemática que ya le hemos venido anunciando. Lo habíamos hablado con diferentes ministros y ministras, inclusive ahora tenemos en las próximas horas reunión con la vicecanciller por el tema del comercio exterior. Hay cuestiones que hay que hablarlas y ¿qué sucede? Tenemos dos cuestiones, una que son a largo plazo o mediano plazo y otra que son urgentes. Calcar era un tema urgente, el tema de Coleme, hay otros temas que son urgentes que le hemos anunciado a la ministra. No vamos a dar nombre acá de ninguna empresa porque si no terminaríamos siendo los sepultureros, ¿no? Sí. Pero hay cuestiones que son urgentes. Y después otra a mediano plazo y largo plazo. El sector lácteo llama la atención, como pasa con el arroz, con el cuero, porque la materia prima es nacional. Muy diferente sería si vos, por ejemplo, importás acero. Acá la leche es nuestra, el arroz es nuestro. Entonces, es preocupante y además ahí, por lo que nos decían los compañeros, que seguramente ellos tienen mucho, seguramente no, es así, tienen mucho más detalle. Bueno, vamos a tener un contacto telefónico con hay un fondo, el secretario general de los trabajadores, claro, de la Asociación de Trabajadores de Calcar. Hay un fondo industrial, Victoria, con el tema del lácteo, entonces a veces hay que tener un control más estricto. Si yo soy un empresario lácteo y pido recursos para hacer una mejora tecnológica o lo que sea, después tengo que tener un control, porque esos recursos muchas veces parten de toda la sociedad. Entonces nosotros decimos, estamos de acuerdo en que hay que cuidar la industria y las diferentes empresas, pero también, en este caso concreto, es un ejemplo de controlar que los recursos que todos destinamos sean destinados a lo que se pidió, ¿no? Y no que después no se sabe dónde está el dinero y nos aparecen con este tema en Tarariras, un lugar pequeño, que todo va a tener tremendo impacto, no solamente a los trabajadores. Claro, porque claro. Los pequeños productores que a veces... Cuando la ciudad vive de eso. Inclusive menores que trabajadores industriales, ¿no? Exacto.
Tenemos a justamente Washington Marsat, que es secretario general de la Asociación Laboral de Trabajadores de Calcar, que tengo entendido viene de una reunión o de una asamblea. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Victoria, un gusto. Buenas tardes. ¿Podría explicarnos entonces en qué está la situación? ¿Cuál es a su criterio lo que pasó en concreto con Calcar, más allá de los desafíos de la industria, ¿no?, que estamos conversando aquí en piso? Sí, yo creo, a ver, la problemática en términos generales demandaría así un tiempo extenso que por ahí, Claro. como dice usted, ya han andado en el tema y seguramente conceptualmente no estará muy lejos de lo que podemos nosotros aportar. La situación puntual que nosotros estamos pasando, los trabajadores de la empresa Calcar, ya viene de más de una década donde empezó el deterioro en lo que tiene que ver con la remisión, lo que tiene que ver con las ventas del comercio exterior, y además el gran problema de esta empresa fue todo lo que es digamos, los préstamos financieros que tomaron a nivel de diferentes bancas, tanto públicas como privadas, y la incapacidad de hacer frente a esos compromisos, donde en el año 2020 se hizo una quita de deuda importantísima, caracterizada de histórica para esta cooperativa. Se le asistió en el 2024 con el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas. Y tengo entendido que además los trabajadores también pusieron el hombro y asumieron pérdidas con tal de que la cosa no cerrara, ¿no? Sí, mire, nosotros para ser breve hemos firmado convenio de salario a la baja, hemos trabajado gratis, tenemos compañeras y compañeros del seguro paro de larga data. Se han tomado medidas en todo sentido. Nosotros los trabajadores también estamos comprometidos y lo estuvimos de primera hora. No alcanza con el esfuerzo de los trabajadores ante tal problemática, ¿no? Bueno, esa problemática derivó en la depreciación. En la depreciación digo no, en lo que tiene que ver con la captación de litros de leche a fábrica, que ya, digamos, no hacía viable, no se le estaba pagando en tiempo y forma a los productores. Calcar se compone principalmente de productores medianos y chicos, muy chicos, una cuenca muy sensible, muy deteriorada, donde, bueno, lamentablemente los directores de la cooperativa, que son los mismos que fueron a tramitar los préstamos ante el Estado, los que tomaron la deuda, algunos de ellos son los que toman la decisión intempestiva de retirarse, prácticamente pisando un knockout patronal, retirar los litros de leche de la fábrica y pedir la liquidación de la misma. Una fábrica totalmente, con una marca totalmente vendible y productiva, ¿no? Ese por ahí donde está, y los modos de un día para el otro, dejando prácticamente con poco margen de maniobra, porque estamos hablando justamente de leche, ¿no? Que es una materia prima muy sensible. Y dígame los últimos comentarios que hacía el ministro actual de Trabajo, Castillo, la posibilidad de tal vez, no sé, estirar un poco más la situación, procurar que la fábrica siga abierta y ustedes, no sé, trabajando en modalidad de qué, porque sin cobrar, no sé cómo se le llama eso, pero bueno, ¿cómo la ven? Sí, mire, yo estoy afuera de una reunión que se está realizando en este momento en el Ministerio de Trabajo. A ver, nosotros el día de hoy los trabajadores trabajaron gratis. La leche que entró a planta, más de 19.000 litros, hoy se procesaron, los trabajadores comprometidos, se envasó esa leche y se cargó, porque esos productores andaban rondando, llamando para acá, para allá, para ver quién le levantara la leche. Nadie le daba respuesta concreta. Los trabajadores hicimos frente a eso, se levantó la leche y se produjo hoy en planta. Como dice usted, a costa de vaya a saber si eso lo vamos a cobrar o no. Pero eso habla de la responsabilidad que nosotros tenemos socialmente con el trabajo y con la producción en el departamento de Colonia. Bien, me queda la última, Marsat. Más allá de si termina cerrando o no, Calcar, ¿hay de dónde sacar para cumplir con todos los haberes que les corresponden a los trabajadores en este cierre? No, mire, eso es una cosa muy sensible que lamentablemente al día de la fecha los trabajadores no tenemos seguridad de que vamos a percibir los haberes que ya generamos en el mes de marzo, por ejemplo, además de otras cosas que ya habíamos negociado, como parte del aguinaldo que se venía pagando en cuotas. Tampoco tenemos garantía de cobrarlo, así que la dificultad en ese sentido es bastante importante. Bien. ¿Quiere agregar algo más? No, agradecer a todos los medios de prensa, en general a la sociedad uruguaya, la sensibilización que se le ha dado al tema, porque bueno, por lo general, en términos generales, se pone unos contra otros, y acá los trabajadores hemos jugado un papel central en lo que tiene que ver con la conservación de los puestos de trabajo, algo que
está bastante puesto en tela de juicio. Y bueno, nosotros humildemente lo hemos hecho. Creemos que en términos generales la sociedad lo reconoce y así vamos a seguir en esa línea y vamos a seguir trabajando para que la fábrica siga abierta y veremos y en qué condiciones, por eso estamos en el Ministerio. Washington Marsat, secretario general de la Asociación Laboral de Trabajadores de Calcar. Muchísimas gracias por su tiempo. Las gracias a ustedes. Bien. Es importante resaltar lo que decía Washington hace un momento, ¿no? Porque a veces los trabajadores nos pegan con razón y a veces no, pero esto es una buena señal. O sea, los compañeros y las compañeras... ¿Son los mismos trabajadores que Yasaki? Sí, claro, todos somos trabajadores, pero digo pero que a veces ¿sabe a lo que me cometemos refiero? errores. Los conflictos laborales que a veces generan más o menos empatía en el resto de la sociedad. Claro, pero esto no quiere decir que los de Yasaki eran malos o a la inversa. Lo que digo es que los trabajadores, especialmente en el caso del interior, que es peor conseguir trabajo, es mucho peor, porque acá de repente hacer una changa, no sé, tenés ferias, el interior es muy complicado. Acá estaban aceptando trabajar sin cobrar. Exactamente, entonces creo que ahí tanto Juan Castillo como Cardona, creo que el gabinete productivo en estas horas se estaría reuniendo porque es un tema urgente, y no solamente los trabajadores. Resaltamos que también hay que buscar alternativa para los medianos y los pequeños productores que también dependían de eso, ¿no? Absolutamente, por eso tampoco llegar a demonizar al productor, porque no estamos hablando de megaproductores. No, los grandes fue lo que se fueron. Claro. Ahí está el tema, ahí desbalancearon. Sí, bueno, por eso, vamos al fondo del asunto entonces. ¿A quién se le reclama qué? Bueno, yo creo que tiene que ver con un plan. ¿Por qué se fueron? Eso, ¿por qué se fueron? Ese es el tema. ¿Por qué se van? Porque seguramente otra empresa con más porte o le paga un mango más. El tema, y no es ilegal. Lo que es una cuestión que de un día para el otro o en poco tiempo dejaron tirado a todas estas cuestiones. Yo creo que esto es preocupante y voy a tomar otro tema que también va a ser preocupante si no lo vamos a resolver. Y es el Montevideo. Creo que todos conocemos la información sobre el nuevo shopping que se haría en Sayago. Sí. ¿Saben qué? Han habido, por lo menos información que manejamos, ya se estarían fabricando productos metalúrgicos, o sea, y de aluminios especialmente, todo lo que es perfilería, de alma llena, en China o en un país asiático. Acá hay fábrica de... Exacto, a eso voy. Cuando vos tenés todo el derecho a importar, no está prohibido. Ahora, hay un sistema en Uruguay que se llama competitivo nacional. Si yo quiero importar y no quiero pagar impuestos, tengo que tener documentación, en este caso la Cámara de Industria del Uruguay y la Cámara Metalúrgica, que en Uruguay ese producto no se fabrica. Por lo tanto, lo importo y no pago arancel, no pago nada. Pero si la respuesta empresarial de la Cámara de Industria del Uruguay es que se fabrica, y hay fábricas que lo fabrican en Uruguay... ¿Aunque sea el triple de caro? Sí, no interesa eso, a esto voy, a los impuestos. Yo como importador lo traigo igual, simplemente que si hay en Uruguay tengo que pagar un impuesto, un arancel. Claro. Estamos hablando acá de más de 5 millones de dólares que se podrían que un empresario podría exonerarse. Ahora, lo que no cierra por ningún lado es cómo. Primero lo mando a fabricar, después hago la consulta y después ¿qué hacemos? 5 millones de dólares de exoneraciones tributarias, más la utilidad de ganancias de las empresas, más la mano de obra. Y estamos hablando de esto que es un shopping. Se habla de una mega inversión de hidrógeno verde en Paysandú. Bienvenida la gran inversión. Ahora, si no discutimos un árbol de proveedores como se discutió en UPM2, que implicó muchísima mano de obra, no solamente la obra, sino en diferentes fábricas y talleres que brindaron productos o servicios, está complicado, porque si primero defino y después consulto, esto tiene que ver todo con todo, por eso es fundamental lo que seguramente en los próximos días empieza a funcionar, que es el ámbito que hubo compromiso del gobierno a nivel de desarrollo productivo y desarrollo nacional, y en especial en el caso industrial con la ministra Cardona a la cabeza, lo que tiene que ver con una política industrial donde se van a tocar todos estos temas, ¿no? Pero es preocupante, lo dijimos en varios lugares. Yasaki no era la última fábrica que iba a cerrar. No creo que esta complicación de Calcar, ojalá se solucione y vamos a hacer los esfuerzos, pero esto vamos a continuar teniendo malas noticias, si no, entre todas las partes, o sea, el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores. Y otra, perdón, ¿no? Por agregar noticias Sí. de esas que generan incertidumbre, no olvidar que, contrariamente a lo que fue en otra época, la globalización, ¿no? Ahora estamos en el encerramiento, en el proteccionismo. Sí. Entonces, eso también, para todas las exportaciones del Uruguay, Bueno, veremos. generan amenazas importantes. ¿Tenemos que hacer una pausa? ¿Listo? Sí.
Espera un momentito que le quiero contar algo antes.